Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Recordemos que la legislación aduanera colombiana permite ingresar al país mediante importaciones mercancías bajo diferentes modalidades. En este caso, bajo importación temporal, la cual permite importar mercancías como bienes de capital, piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra y que se vayan a quedar en el territorio aduanero nacional por un término de tiempo superior a 6 meses. En este caso y en esta modalidad se deben liquidar los tributos aduaneros y se debe presentar la normal declaración de importación. ¿Cómo funciona? Entonces, para entender un poco esta modalidad debemos remitirnos a los conceptos de leasing, que es como se conoce el arrendamiento normalmente, cuáles son los beneficios y cuáles son los tipos de leasing que se encuentran en el mercado. Entonces nos vamos a remitir al concepto que nos trae Asobancaria para hablar de leasing. Entonces, en primera instancia, el leasing es un mecanismo de financiación donde interviene una entidad financiera, que puede ser un establecimiento bancario o incluso una compañía de financiamiento, y un cliente, que también se puede denominar arrendatario y locatario. En este caso y en esta operación, entonces el establecimiento bancario adquiere un activo de capital, el cual está bajo su propiedad, y se lo entrega al arrendatario a través de un arrendamiento financiero, para que goce y disfrute por un determinado tiempo a cambio de un pago periódico de una suma de dinero que se denomina canon. Cuando esta modalidad o cuando esta operación de leasing finalice, el arrendatario tiene la opción de quedarse con el bien o con la maquinaria, o también puede restituir o renovar la operación de arrendamiento o leasing. Entonces, ese era el concepto. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del leasing y por qué los empresarios pueden realizar una importación o más bien pueden beneficiarse bajo esta modalidad? Entonces, hay diferentes beneficios. Uno es que se puede financiar un porcentaje más elevado del valor del activo. Y esto pues comparado con un crédito convencional. Entonces, supongamos que un bien de capital para este ejercicio vale 500 millones de pesos. Si la empresa no tiene una estructura financiera o un músculo financiero que soporte la operación, pues el banco no va a prestarle esta cantidad de dinero a una sola persona o a esta empresa. En este caso, y comparándolo con el leasing, lo que facilita y lo que permite esta operación es que el banco compra el bien de capital y lo pone a disposición de la empresa interesada para que ésta se usufructe o se beneficie de esta maquinaria y pague mensualmente una cuota por el uso de esta maquinaria, sin tener que prestarle la totalidad del capital que vale el hecho de comprar esta mercancía. Lo segundo, o podemos mencionar un segundo beneficio, es que sin necesidad de adquirir e incurrir en el gasto de su compra, la empresa puede obtener muebles, bienes de capital, inmuebles, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, que es para este caso. Entonces, ¿qué puede adquirir? Puede adquirir software, maquinaria especializada, oficinas, vehículos, viviendas, entre otros. Entonces, dentro de estos beneficios, pues digamos que la adquisición de diferentes productos está abierta a las posibilidades de los empresarios. ¿Qué permite también? Entonces, renovar ágilmente los equipos, los vehículos, la maquinaria o el bien que se haya adquirido mediante esta operación. Adicionalmente, cuando se termine el contrato, de acuerdo a la modalidad o al tipo de leasing, pues la empresa se puede quedar pagando la totalidad de este bien. Después de haber liquidado la depreciación, se puede quedar con esta mercancía para seguir disfrutando de ella. Entonces, son diferentes beneficios que trae el leasing. Ahora bien, ¿qué tipos de leasing hay? Entonces, encontramos
leasing financiero y leasing operativo. En el caso del leasing financiero, la entidad bancaria o la compañía de financiamiento adquiere el activo productivo y lo pone a disposición del arrendatario, pero es el arrendador quien debe encargarse de todos los costos y responsabilidades de la tenencia del bien de capital o de la mercancía que está poniendo a disposición de la persona o de la empresa. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Entonces son mantenimientos, seguros, reparaciones, entre otras. En esta modalidad o en este tipo de leasing, la empresa o la persona arrendataria se puede quedar o puede comprar el bien a un precio pactado desde el inicio que generalmente no supera el 30% del valor comercial del bien. En el caso del leasing operativo, que es la otra modalidad o el otro tipo, el establecimiento de crédito o compañía de financiamiento, pues también adquiere el bien de capital, lo pone a disposición del arrendatario, pero es este quien se debe encargar de las responsabilidades derivadas de la tenencia del mismo. Como lo mencionamos en el anterior caso, son todos aquellos mantenimientos, seguros, reparaciones, entre otros. Pero al final de que termine este contrato, de que termine esta operación, el arrendatario lo único que puede hacer es restituirlo, devolverlo o renovar la operación de contrato adquirido con la misma. ¿Cómo funciona entonces la importación, en este caso, de mercancías o bienes de capital bajo esta modalidad? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que el máximo tiempo permitido bajo esta modalidad temporal es de 5 años. Cuando ingresa la mercancía al país, se deben calcular los tributos aduaneros, se pueden diferir en el tiempo de permanencia y recordemos que este tiempo de permanencia equivale o no puede ser superior a 5 años y se difieren cuotas semestrales, las cuales se pagarán cuotas semestrales vencidas. Por lo tanto, si una mercancía se va a quedar en el territorio aduanero nacional durante un periodo de 5 años, entonces los tributos aduaneros se liquidan en 10 cuotas semestrales. En este caso, se debe expedir también una garantía sobre el 150% de los tributos aduaneros a favor de la nación. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de garantizarle a la autoridad aduanera el pago de los respectivos tributos aduaneros. Adicionalmente, se deben soportar los siguientes documentos: la factura comercial, el documento de transporte bajo el cual ingresó la mercancía a Colombia, el certificado de origen cuando la posición arancelaria se quiera someter al beneficio de algún acuerdo o tratado de libre comercio que tenga suscrito Colombia, certificado de sanidad y aquellos documentos exigidos por las normas especiales en caso de que lo requiera, la lista de empaque, mandato, que es el contrato o el poder que se le otorga a una agencia de aduana para que sea esta la que realice todos los trámites ante la autoridad aduanera, copia de la garantía, que en este caso equivale al 150% sobre los tributos aduaneros, y licencia previa cuando se trate de bienes de capital, que así lo requiera. ¿Cómo se finaliza esta modalidad o cómo se le da terminación a este régimen? Porque recordemos que es una modalidad de importación temporal, lo que indica que es una mercancía que no se va a quedar definitivamente en el territorio aduanero nacional. Entonces, hay diferentes formas. Una es reexportando la mercancía, es decir, regresándola a su país de origen. Otra es importándola para el consumo, pagando los respectivos tributos aduaneros para que quede en libre circulación y se pueda seguir usando en el territorio aduanero nacional. Otra es que por un incidente o por un caso fortuito, pues esta mercancía o este bien de capital haya tenido un accidente y se haya destruido totalmente. En este caso, se debe dejar por acta de destrucción y con un inspector de la DIAN
que valide efectivamente que la mercancía se destruyó totalmente y que no quedó sirviendo para nada. Otra forma de finalizar este régimen es exportar la mercancía a una zona franca o a un depósito franco. Y por último, se puede dejar en abandono o a favor de la nación, abandono voluntario. Esta es la modalidad de importación temporal de mercancía en arrendamiento.